Bien, para empezar, muchos de los contenidos de los que vamos a tratar acá, los aspectos generales a considerar, fueron extraídos del POA. El POA es un conjunto de libros que se llaman Protección de Activos, que son editados y publicados por ASIS Internacional. Para aquellos que no lo conocen, el POA es una guía de referencia para todos los profesionales de seguridad que abarca una amplia gama de temas y los explica en profundidad relacionados a temas de seguridad. Se divide en una serie de libros, entre los que se pueden destacar un libro de seguridad física, un libro de investigaciones, un libro de gestión de seguridad, hay otro libro que trata sobre las operaciones del personal de seguridad y otro que trata sobre lo que es manejo de crisis. Es una guía muy completa y muy abarcativa sobre temas que hacen a la seguridad y la verdad tiene un reconocimiento internacional bastante importante. Metiéndonos más en lo que al webinar respecta, dentro de los aspectos generales que vamos a considerar para la implementación de las soluciones de seguridad electrónica y en barrios cerrados, vamos a enfocarnos en las siguientes tres cuestiones que son las que aparecen en la diapositiva. En primer lugar, vamos a hablar sobre los sistemas de protección física en countries y barrios cerrados, que eso sí es importante considerarlo antes de tener en cuenta lo que son las soluciones de seguridad electrónica. Después, a continuación, mencionaremos las funciones que un sistema de protección física debe considerar desde su etapa de diseño hasta la etapa de implementación. Y por último, vamos a explicar la utilidad y la aplicación que el componente de CCTV debe tener dentro de lo que es el sistema de protección física. Así que ya en la placa siguiente vamos a pasar a lo que son los sistemas de protección física en countries y barrios cerrados. Bien, podemos decir que el estado de seguridad ideal es aquel en donde una serie de medidas convergen para evitar la ocurrencia de incidentes de seguridad y con el fin de evitar daños a los valores o activos de una organización. Cuando hablamos de valores o activos nos referimos a todas aquellas cosas cuyas características o cualidades le adjudican un grado de importancia. Cuando uno diseña el sistema de protección física, ya sea para un barrio cerrado o un country, lo ideal es diseñar este sistema de protección física cuando este complejo residencial está en vías de desarrollo, es decir, cuando el desarrollista ya pretende invertir en un emprendimiento inmobiliario y ya tiene más o menos cómo va a ser ese emprendimiento, desde ese momento empezar a diseñar el sistema de protección física. Es muy complejo en los barrios y en los countries diseñar e implementar un sistema de protección física cuando ya el country o el barrio cerrado está desarrollado o está avanzado en su construcción, porque generalmente requiere de que se vuelva para atrás en una serie de medidas que se tomaron o se tengan que hacer dos veces una inversión en lo que hace a construcción y diseño. Lo primero que se debe tener en cuenta cuando uno diseña el sistema de protección física es plantear las metas y objetivos que ese sistema debe satisfacer. En tal sentido, el personal que va a estar a cargo del diseño, lo primero que tiene que hacer es identificar los activos y los valores que se deben proteger o a los cuales ese sistema que ha diseñado pretende proteger. No habíamos dicho que un activo es todo aquello cuyas características o cualidades le adjudica un grado de importancia. ASIS, en el POA, en el libro de gestión de la seguridad, clasifica los activos, pueden ser tangibles, intangibles o mixtos. Los activos tangibles son aquellos que se pueden tocar, como por ejemplo un vehículo. Los activos intangibles son aquellos que no se pueden tocar pero que tienen gran valor, como ser el prestigio de una organización o la reputación de esa organización o de una marca. Y los activos mixtos van a ser aquellos que tengan tantas cualidades tanto tangibles como intangibles, como por ejemplo una persona. Yo a la persona la puedo tocar, pero a su vez esa persona tiene cualidades de valor que son intangibles, como ser su reputación, su conocimiento, su experiencia. Eso es algo que se debe considerar. Cuando uno empieza a diseñar ese sistema de protección y al momento de plantear las metas y objetivos, lo primero que tiene que hacer es identificar esos activos. En el caso de los countries y barrios cerrados va a haber una gran diversidad de activos, tanto tangibles como intangibles como mixtos. Y a su vez la complejidad que representan los countries y los barrios cerrados
es que es una organización compleja porque hay muchas personas que toman decisiones. Es decir, no solo está el desarrollista, sino que también están los inversores, están los responsables de la administración o el intendente del barrio, en algunos barrios inclusive está el jefe de seguridad, y por otro lado están los propietarios, que en cuestiones de seguridad se ven representados generalmente por lo que es la Comisión de Seguridad del country barrio cerrado. Lo ideal, si el country no está en vías de desarrollo, sino que ya está desarrollado, es que haya representantes de todas las partes interesadas al momento de diseñar o actualizar el diseño de ese sistema de protección física. Una vez que los activos y valores fueron identificados y reconocidos, el paso siguiente es identificar las amenazas. Cuando uno habla de amenazas, se refiere a las personas malintencionadas que tienen el propósito o pretenden causar daño sobre un activo o un valor, es decir, ya sea apoderándose del mismo o simplemente dañándolo. Para considerar las amenazas se tienen que tener en cuenta tres aspectos fundamentales. Yo considero una amenaza debe reunir las siguientes tres características. En primer lugar, tiene que tener esa intención manifiesta de producir un daño sobre un activo. En segundo lugar, tiene que tener la capacidad para hacerlo. Y en tercer lugar, tiene que tener la oportunidad, es decir, contar con esa oportunidad para concretar ese daño o apoderarse de ese activo. Una vez que yo identifico las amenazas basándome en estas tres características, también tengo que identificar las vulnerabilidades que el complejo residencial representan, las cuales van mucho más allá de una simple rotura en una alambrada o una cámara que dejó de funcionar. Cuando hablamos de vulnerabilidades, hablamos de debilidades. Son debilidades que el complejo residencial representa y que pueden ser aprovechadas o explotadas por una amenaza para causar daño sobre los activos. Nos referimos a eso. Desde una perspectiva más general, una vulnerabilidad podría ser un control de acceso o un control de entrada que sea deficiente, o la falta de capacitación en el personal de vigilancia, o que el monitorista, que es el responsable de visualizar lo que está ocurriendo, o la información que este sistema de CCTV está transmitiendo, no tenga la capacidad para hacerlo. Las vulnerabilidades es algo que se debe analizar en profundidad, sobre todo al momento de diseñar o actualizar ese sistema de protección física en caso de que el mismo ya esté implementado. Una vez que yo ya identifiqué esos activos y esos valores, que yo ya identifiqué las amenazas que pueden producir daños a los valores o activos del complejo y tengo identificadas mis vulnerabilidades, lo que se debe hacer es analizar los riesgos. El riesgo es la probabilidad latente de que una amenaza cause daño sobre un valor. Yo al identificar los riesgos tengo que ver cuál es la probabilidad de ocurrencia de que esa amenaza dañe a ese valor y qué impacto tendría en caso de que esa amenaza se manifieste. Para analizar los riesgos yo puedo utilizar métodos cualitativos o métodos cuantitativos. En el caso de los countries y los barrios cerrados, la idea es utilizar los dos, es decir, analizar los riesgos cualitativamente y cuantitativamente y después comparar los resultados y ayornarlos a lo que sería el sentido común o un criterio razonal teniendo en cuenta la zona en la que este country está establecido. Lo que se conoce como la zona de influencia, no es lo mismo o no van a ser lo mismo los riesgos de un country o un barrio cerrado que esté ubicado en una zona rural a un country o un barrio cerrado que esté ubicado en una zona urbana y cuya zona urbana limite quizás con barrios que estén catalogados como de barrios de alta peligrosidad. Entonces yo lo que debo hacer es tratar de trabajar esos riesgos de forma tal, después de, una vez que yo tenga esos riesgos identificados y medidos, poder adoptar las medidas de protección. Las medidas de protección van a ser aquellas que me permitan a mí evitar que esta amenaza cause daño sobre esos activos o sobre esos valores a los cuales se deben proteger dentro del complejo residencial. Bien, en la placa siguiente ya vamos a ver sobre las funciones que el sistema de protección dentro de un country o barrio cerrado, como dentro de cualquier instalación u organización o complejo, debería cumplir. Un sistema de protección física consta de funciones primarias y una función secundaria. La función secundaria de todo sistema de protección física es la disuasión. Disuadir significa inducir a alguien a abandonar un propósito. Cuando nosotros hablamos de disuadir, en seguridad lo que hace Security, lo que queremos decir es, yo mediante las medidas de disuasión que adopto logro inducir a esa amenaza
a que se vea restringida en su oportunidad o su capacidad para tener éxito en la acción que quiere cometer. Es decir, yo no voy a lograr, por más medidas de disuasión que adopte, yo no voy a poder cambiar las intenciones de una amenaza o de una persona que es malintencionada o de un grupo de personas que es malintencionada. Lo que yo logro mediante la disuasión es que esas personas abandonen el propósito de llevar su acción dentro del complejo al que yo tengo la responsabilidad de proteger o busco proteger. Básicamente es eso. La mejor forma para lo que son los countries o los barrios cerrados o los complejos residenciales para poder hacer que esta función de disuasión sea efectiva es diseñarla mediante una técnica que se conoce como prevención del crimen a través del diseño ambiental, la cual me permite adecuar o ayornar el entorno de forma tal de adoptar una serie de medidas que induzcan a esas amenazas a abandonar un propósito. Esta técnica me va diciendo más o menos cómo, o me va guiando en la forma en la que yo debo ir adecuando ese entorno de forma tal de hacerlo o que aparente ser lo más seguro posible, ¿no? Cómo tengo que adecuar la iluminación, más o menos a qué altura debería podar los arbustos, qué tipo de vegetación debo plantar, cómo el tipo de pintura, la cartelería y demás cuestiones. En cuanto a las funciones primarias del sistema de protección física son tres. La primera y quizás una de las más complejas de diseñar es la función de detección. Dentro de la función de detección vamos a encontrar el diseño de varios subsistemas, entre los que se encuentra el subsistema de sensores y alarmas de detección, es decir, qué tipo de sensores y alarmas de detección yo voy a emplear para poder detectar la incursión o el avance de una amenaza hacia los activos de la organización. Otro de los subsistemas a diseñar dentro de la función de detección, que es la que nos compete en el webinar de hoy, es el subsistema de videovigilancia y evaluación de alarmas. Es decir, el CCTV es un componente del sistema de protección física y debe ser diseñado en tal sentido. Después el subsistema de iluminación que va a complementar a los demás también es muy importante, sobre todo en los countries y en los barrios cerrados, cómo se diseña el subsistema de iluminación, qué tipo de iluminación voy a emplear, a qué distancia la voy a colocar, cómo va a ser la iluminación del perímetro, si va a ser constante, no va a ser constante, y demás cuestiones. Y otro subsistema que es fundamental en lo que son los complejos residenciales diseñados es el subsistema de control de entrada o control de accesos. Es decir, cómo yo voy a diseñar ese subsistema para que evitar que individuos no autorizados ingresen al complejo a través de lo que son el control de acceso, o como que individuos que sí están autorizados extraigan bienes o activos que son propiedad del complejo y lo saquen por el control de entrada sin ningún tipo de supervisión. Eso en cuanto a la función de detección. La segunda función de las funciones primarias es la función de demora. La función de demora se basa en diseñar todos aquellos obstáculos que la amenaza deberá sortear para poder llegar a ese activo, obstáculos o barreras. Generalmente hace énfasis en lo que es el diseño perimetral del barrio cerrado o del country, cómo yo voy a diseñar esas barreras para evitar la intrusión de estas amenazas y en caso de que la primera barrera falle, qué otro tipo de obstáculo de esa amenaza se va a encontrar a continuación, de forma tal de que una vez que sea demorada, una vez que sea detectada, esa amenaza tenga las demoras suficientes como para que yo pueda responder ante la intrusión no autorizada de esa amenaza. Y por último, dentro de las funciones primarias está lo que es la función, o se conoce como función de respuesta. La función de respuesta es cómo yo voy a responder o cómo el sistema de protección va a responder ante la intrusión de una amenaza autorizada o ante un incidente de seguridad determinado. Recordemos que las amenazas no siempre van a ser externas al complejo, es decir, no siempre va a ser una persona que va a ingresar a través de la alambrada con el fin de robarse algo de una propiedad. Una amenaza también puede ser un empleado descontento dentro del complejo, o una persona que es empleado del complejo y tiene la mala intención de apoderarse de bienes que son de propiedad del complejo. La función de respuesta debe responder ante todas esas situaciones. Entonces es fundamental la forma en cómo se diseña esa función, que básicamente va a estar por lo general representada en su mayoría por
por el personal de seguridad y vigilancia privada, lo cual es fundamental. ¿Qué tipo de capacitación tiene ese personal? ¿Cómo está capacitado? ¿Cómo fue adiestrado? ¿Cómo fue instruido? ¿Qué experiencia tiene? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cuáles son los antecedentes de la empresa? Y demás cuestiones. Bueno, todo eso se debe tener en cuenta al momento de diseñar la función de respuesta. Seguramente más adelante hagamos un webinar sobre lo que es la función de respuesta, como así también sobre lo que es la función secundaria de disuasión y lo que hace a la técnica de prevención del crimen a través del diseño ambiental. Por último, en la placa siguiente vamos a ver lo que es la aplicación del componente del sistema de CCTV. Habíamos dicho que el componente, cuando se diseña el CCTV, el componente de circuito cerrado de televisión es un componente que integra la función de detección del sistema de protección física y que es un componente más que debe ser integrado al resto del sistema. Cuando hablamos de su aplicación, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que el CCTV es una herramienta visual y que debe ser empleada en tal sentido, y que la aplicación de seguridad laboral es la que determina el tipo de equipo a emplear. Esto es fundamental. Yo una vez que diseño o determino cuáles van a ser las metas y objetivos del sistema de protección física, tengo que determinar los medios de protección que voy a emplear, en qué los voy a aplicar. Es decir, el que diseña el sistema es el que determina qué tipo de cámara va a utilizar y cómo la va a aplicar, y no a la inversa. No puede venir el contratista o el proveedor que me viene a proveer a mí el servicio de instalación de seguridad electrónica y determinarme él qué tipo de cámara va a emplear en cada lugar sin haber hecho un estudio o un reconocimiento previo que le indique o le justifique por qué va a emplear esa cámara en cada lugar. Es decir, la cámara que se va a emplear en un determinado lugar debe satisfacer la necesidad de ese lugar, y no a la inversa. Otra cuestión que se debe considerar es que sin importar que en algún momento el sistema va a quedar obsoleto. Es decir, la tecnología avanza bastante rápido y en algún momento el sistema va a ser obsoleto. Si el sistema es bien diseñado y sigue cumpliendo con su función, es decir, un sistema que se encuentre bien diseñado y que siga siendo eficiente en su función de detección, por más que quede obsoleto no quiere decir que deba ser reemplazado en la inmediatez. Un sistema bien diseñado me permite a mí tener mayor tiempo para después volver a hacer, o para poder juntar los fondos para volver a hacer una nueva inversión en lo que es la actualización o el recambio de ese sistema. Y por último, un sistema de CCTV siempre debe ser diseñado con un potencial de mejora, es decir, siempre debe quedar una puerta abierta que me permita a mí agregarle nuevos componentes o hacerle actualizaciones a este sistema sin tener que modificarlo o cambiarlo en su totalidad. En cuanto a las razones por las cuales se deben implementar o aplicar las cámaras de seguridad, sobre todo en lo que hace a los countries y a los barrios cerrados, son tres. Es decir, son tres las razones por las cuales yo voy a implementar o aplicar cámaras de seguridad. La primera razón, y quizás la más importante que hace a la función de detección, es obtener información sobre algo que está sucediendo. Es decir, la idea de que el sistema de protección cuente con un subsistema de CCTV es para poder recibir información en vivo y en directo sobre lo que está sucediendo dentro de ese complejo que el sistema tiene la responsabilidad de proteger. Otra cuestión que también es importante, aunque no más importante que la anterior, es obtener información visual sobre algo que ha sucedido. Es decir, que la información que el circuito cerrado de televisión obtenga se mantenga almacenada en una base de datos o en una fuente de almacenamiento de información, con el fin de que esté disponible en caso de que se deba hacer una investigación a futuro, se deba visualizar algún acontecimiento que haya ocurrido. En el caso de los countries y los barrios cerrados, hay que tener en cuenta un factor que es fundamental. La idea del sistema de CCTV básicamente es obtener información sobre algo que está sucediendo. Generalmente los propietarios de los country o los inversores que se hacen propietarios de lotes y deciden ir a vivir en un country, cuando ocurre un incidente de seguridad, las personas no quieren que venga el responsable de seguridad del country o del barrio cerrado o el supervisor de la empresa de vigilancia y le muestre el video de cómo le robaron. La persona quiere que el monitorista que está dentro de ese búnker de seguridad vea que una amenaza está
por ocasionar un daño y adopte todas las medidas necesarias para evitar que ese daño ocurra. Es decir, la persona que se va a vivir un country con fines de encontrarse más seguro, lo que quiere es que ese country le brinde esa seguridad que él está buscando, no que ese country le muestre una película de cómo él fue víctima de un incidente de seguridad. Eso es importante y eso debe guiar también el diseño del sistema de CCTV. Es decir, no solo los tipos de cámara a instalar o cómo se van a instalar esas cámaras, sino también la capacidad que va a tener la persona o que debería tener esa persona que debe analizar esa información. Es decir, el monitorista. ¿Quién va a ser el monitorista? ¿Qué capacidad va a tener? ¿Cómo va a estar capacitado? ¿Cómo va a estar instruido? ¿Cuáles van a ser sus destrezas para analizar esa información que va a recibir de ese sistema de circuito cerrado de televisión y demás cuestiones? Eso es algo importante a tener en cuenta. Y por último, otra cuestión que también es importante, o es una de las razones por las cuales implementar cámaras de seguridad, es que las cámaras de seguridad son disuasivas. Si bien lo más importante es obtener información visual sobre algo que está sucediendo, no es lo mismo un lugar que posee cámaras de seguridad que un lugar que no los posee. La amenaza generalmente para poder manifestarse tiene que percibir o sentir que va a tener éxito en su cometido. Y el hecho de que sienta que va a ser detectado le disminuye esa percepción de que va a poder tener éxito. Así que esa sería la tercera razón, una razón disuasiva por las cuales colocar o aplicar cámaras de seguridad dentro de un complejo residencial. No obstante, la más importante, vuelvo a repetir, es la de obtener información visual sobre algo que está sucediendo y que hace a la detección de amenazas. Bueno, hasta aquí sería la primera parte del webinar. Espero que les haya resultado interesante y yo voy a seguir en línea escuchando a Nicolás y si alguien tiene alguna consulta que hacerme sobre lo conversado hasta ahora, al finalizar del webinar vamos a estar abiertos para responder todas las preguntas que vayan surgiendo. Así que gracias a todos nuevamente por participar y los dejo con Nicolás. ¿Qué tal, José? Bueno, muchísimas gracias. Estuvo muy buena la parte teórica de la presentación. Hay un montón de conceptos que quizás a nosotros que estamos con los fierros y las cámaras todos los días quizás se nos escapan y siempre está bueno también tenerlas en consideración. Bueno, vamos a seguir un poquito ahora con la tecnología, o sea, con qué productos o soluciones contamos en el mercado, o por lo menos nosotros en Big Dipper, como representantes de marcas que se dedican a brindar servicios, mejor dicho, soluciones electrónicas para la seguridad. Para los que no nos conocen, nosotros somos una empresa que trabaja hace unos 10 años ya representando a la marca Dahua Technology. Dahua es una compañía de origen chino que se dedica, entre otras cosas, a la seguridad electrónica, en la que trabaja tanto lo que son cámaras de video, cámaras térmicas, grabadores, equipos de storage, servidores de gestión centralizados. Tienen soluciones que van desde grabadores pequeños para hogares o oficinas, como también equipos para integrar soluciones un poco más grandes, como proyectos municipales o cuestiones que pueden ya superar, digamos, un gran número de cámaras y una organización quizás de conexiones, de dispositivos un tanto más compleja. Lo importante acá es saber que nosotros representamos a esta marca en Argentina, somos distribuidores oficiales en todo el país, y este año también estamos trabajando a otra marca, desde el año pasado, perdón, que se llama Cygnus Electronics, en la que estamos desarrollando varias líneas de productos. Al ser una marca medianamente nueva, aún está un tanto verde en algunas cuestiones de popularidad, digamos, pero sin embargo no dejan de ser equipos de muy buenas prestaciones, quizás con
con una política de precios mucho más adaptada a instaladores o pequeños integradores que tienen proyectos que quieren integrar tecnologías de última generación y que necesitan quizás un presupuesto un poco más apretado. Bueno, vamos a continuar acá ahora con algunas de las soluciones que tenemos para las distintas situaciones que se pueden llegar a dar en un country o un barrio cerrado. Si bien acá José, perdón, había comentado algunas cuestiones de prevención o de disuasión relacionadas a las personas que están malintencionadas y que quieren perjudicar algún activo, ya sea destruyéndolo o apropiándose. También hay varias cuestiones climáticas, ya ambientales, eh, que perjudican directamente a nuestro sistema de CCTV y que es importante tenerlas en cuenta porque, al igual que nosotros, las cámaras de video, si bien, bueno, para los que ya saben, las cámaras de video tienen un modo de visión nocturna que tiene una iluminación infrarroja, por lo general, al ser un sensor que ve, al igual que nosotros, tiene los mismos prejuicios cuando tenemos que ver a través de situaciones climáticas complicadas, como pueden ser quizás lluvia o niebla, bancos de niebla, oscuridad total o sol que nos encandila de frente. Son cuestiones que son muy comunes en countries y en barrios cerrados, debido a la naturaleza de donde están ubicados generalmente. Y entre esas, no solamente las cuestiones ambientales, sino también del entorno, tales como la flora y la fauna, son cosas que nos perjudican bastante a los sistemas de videovigilancia, pero por supuesto nosotros contamos con soluciones que pueden favorecer los sistemas de video y así ver aún también en situaciones complicadas. Vamos a arrancar directamente haciendo hincapié en algunos productos para algunas situaciones en particular, así no nos vamos mucho de las ramas. En esta filmina estamos presentándole una serie de cámaras de la serie Ultra de Dahua, las cuales tienen por un lado una sensibilidad mucho mayor a la iluminación. Este valor que se indica ahí de 0,005 lux mínimos es la cantidad de luz mínima que necesita la cámara antes de pasar al modo nocturno, en donde todos sabremos que ya cuando pasan al modo nocturno las cámaras encienden los infrarrojos y cambian al modo blanco y negro, donde tienen mayor sensibilidad a la luz. Estas cámaras, llamadas Starlight, los sensores son llamados Starlight, tienen la capacidad de poder ver aún en color en bajas condiciones de luz. Y eso dirán, bueno, pero ¿para qué nos puede servir? Y es muy importante porque vamos a tener situaciones, por ejemplo, en amaneceres o atardeceres, que es donde las condiciones de luz están teniendo una transición importante entre el día y la noche. Vamos a tener aún información sobre los colores quizás de la prenda de alguna persona malintencionada o de algún vehículo que está ingresando. Y eso a la larga, si bien puede ser información muy útil en un caso judicial donde ya nos decía José que nadie quiere llegar a esa instancia, pero bueno, puede llegar a ser útil como prueba. También es muy importante, dado que nos puede llegar a servir para ubicar a una persona dentro de un predio enorme, ya que vamos a estar contando con esta información sobre colores que con una cámara común y corriente no vamos a poder percibir. Otra función muy interesante que tiene este tipo de cámaras de la serie Ultra es que las podemos instalar tranquilamente sin que nos preocupe la altura donde nos pueda llegar a encandilar alguna luz en particular, ya sean de vehículos o de luces que tengamos instaladas o que no fueron tenidos en cuenta o de reflectores.
que quizás están apuntando a una cámara de manera a propósito, digamos, para perjudicar la visión de la cámara. Esas son cosas que se suelen hacer. Existen reflectores tanto de luz visible como de luz infrarroja para enceguecer a las cámaras. Nosotros, gracias a una función que tiene esta cámara que hace un procesado en tiempo real de la imagen, nos permite hacer un ajuste automático donde apaga, por decirlo de alguna manera, o disminuye el volumen de brillo que obtiene en determinados píxeles o en determinadas partes del sensor que está captando la imagen. Y de esa manera nos permite no encandilar la cámara y poder ver a través de este brillo, como se puede ver en la imagen de la derecha, donde tenemos en la parte superior un auto con las luces altas prendidas, y en la parte de abajo vemos que está el mismo auto, pero con el modo que se llama Smart Scene Adaptative o SSA activado. Por otro lado, y ya yéndonos al problema de la oscuridad total y de los amplios perímetros que tenemos que cubrir o amplios descampados, contamos con una serie de domos PTZ, Pan Tilt Zoom. Estos son domos que se pueden controlar de manera remota a través de la red. Son domos IP. Y lo más importante a destacar es que además del movimiento que nos ofrecen, tanto en coordenadas verticales como horizontales, dispone de una serie de funciones automáticas de patrullaje que nosotros le podemos dejar activadas para que esté vigilando, supongamos que lo instalamos sobre un perímetro, ¿no? De esa manera no lo podemos dejar programado para que esté vigilando de manera constante esos 180 grados, si está justo en una parte llana del perímetro o bien con la forma que tenga. De manera muy fácil, lo único que tenemos que hacer es programarle distintos puntos de vigilancia y decirle cuánto tiempo queremos que esté parado en cada uno de ellos. Y como si esto fuera poco, además de esta función de autopatrullaje, en cada uno de los escenarios donde los podemos dejar parado vigilando algunos segundos hasta que pase al siguiente, le podemos activar una serie de reglas de inteligencia donde nosotros basta con dibujarle una línea imaginaria en la pantalla de la imagen que estamos viendo del domo. Esto es muy simple, se puede hacer a través de una página web ingresando en la IP del domo, a través del web service, digamos. Y mediante esta función nosotros lo que haremos es diseñar un perímetro virtual, un perímetro, digamos, de alerta virtual, donde en el caso de que sense movimiento cruzando esa línea imaginaria que nosotros dibujamos, el domo puede ejecutar una serie de acciones, ya sean enviando un correo o activando una alerta a través de la red en nuestro sistema de monitoreo en la garita, por ejemplo. También podemos configurarlo para que en caso de detección de una alerta nos cierre una de las salidas a relé, o sea que en el mismo lugar donde está el domo podemos configurarlo para que active un reflector que apunte a determinada dirección, por ejemplo. Este también cuenta con 2 entradas de alarma, al igual que las cámaras que mencionamos anteriormente, que por lo general en este tipo de casos son utilizadas para conectar determinados sensores de proximidad, ya sean PIR o barreras infrarrojas, en la base de las cámaras y de los domos, y de esta manera tendremos cubierto también la base del domo, que por lo general suelen ser puntos ciegos al momento de instalar las cámaras. Nosotros recomendamos obviamente siempre que los puntos ciegos estén cubiertos por otras cámaras, ya eso es a gusto Piacere, digamos, y son cuestiones que se tienen en cuenta en cada tipo de instalación. Finalmente, y una de las características que resalta a este domo que estamos viendo en la pantalla con otros que también tienen este tipo de funciones de patrullaje, es el potente zoom que tiene instalado, que es de 40x, o sea que podemos hacer un acercamiento de hasta 40 veces en la imagen, y también que dispone un láser infrarrojo. Este láser infrarrojo no es para
quemarle la cabeza a nadie, sino que sirve para iluminar hasta 500 metros de distancia en lugares nocturnos sin que el que está ingresando al perímetro se dé cuenta, dado que precisamente está fuera del rango visible de luz, el infrarrojo. Y de esta manera lo vamos a estar vigilando, y en caso de que tengamos configuradas algunas de estas series de alertas automáticas que les comenté anteriormente, con además la función del auto-tracking, podemos dejar activado este domo para que esté siguiendo a esta persona que está ingresando a un lugar que no debería, y tener al mismo tiempo una grabación de ese instante o de esa cantidad de segundos que nosotros le podemos decir que lo siga, y dejar absolutamente toda esa instancia grabada. Acá tenemos una pequeña imagen de cómo se ve con el zoom desde lejos, y ven que se ve una pequeña aureola de color en el centro de la imagen, y acá vemos cómo se ve con el zoom activado a unos 500 metros de distancia. Bueno, otras de las cuestiones que suelen perjudicar mucho la videovigilancia en este tipo de ambientes es, como les comentaba antes, los temas ambientales, que pueden ser, por un lado, la oscuridad total, que si bien puede ser resuelto con láser infrarrojos o con iluminadores infrarrojos extra, nos lleva a tener que hacer instalaciones de más o programas de activación automática de estos infrarrojos, ya sea con algún fotodiodo o algún sistema en particular. Y lo que nos lleva a todo esto, incluyendo siempre cada vez más cantidad de aparatos a nuestro sistema de seguridad, es a que tengamos una mayor tasa de fallas y una mayor tasa de vulnerabilidad de nuestro sistema electrónico. Para solucionar este tipo de cuestiones, nosotros solemos recomendar muy fuertemente las cámaras térmicas para la cobertura de los perímetros en los countries y en los barrios cerrados, por varias cuestiones. Por un lado, las cámaras térmicas, al ser cámaras que están en la línea premium, digamos, de la gama de soluciones que ofrecemos, estas ya llevan embebidas también en su electrónica las reglas de inteligencia que les comentaba anteriormente, que pueden ser estas de dibujar, por ejemplo, una línea imaginaria en la imagen para que haga una detección, o un área cerrada dentro de una imagen para que en el caso de que alguien ingrese a esa área también me haga una detección, o también en caso de que se trate de una cámara térmica que tiene movimientos pan tilt, o sea que que está motorizada, también la podemos configurar para que haga un auto tracking. Y lo más importante a destacar de esto es que las cámaras con este tipo de reglas de inteligencia van a tener mucha mayor eficiencia, en el sentido de que, al contrario que las cámaras de video, las cámaras térmicas lo que hacen, en lugar de ver en el rango de visible de la luz, ven en el rango infrarrojo, o sea que no necesitan iluminación externa para poder ver un blanco, que sería una persona, por ejemplo, con temperatura corporal normal, o un vehículo a la distancia, sino que ven la misma radiación infrarroja que cualquier cuerpo caliente esté emitiendo. Esto nos lleva a que sea muchísimo más eficiente en ambientes nocturnos, donde la iluminación es muy precaria, y donde también generalmente nos suele perjudicar mucho la visualización, los bancos de niebla, o ese tipo de... o la flora también, los arbustos o demás cuestiones que quizás no fueron bien podadas o no tienen un mantenimiento correcto, pueden llegar a ser un buen escondite para gente que quiera ingresar con malas intenciones a nuestro recinto. Y gracias a las térmicas vamos a tener, por un lado, un contraste muchísimo más alto de estas personas o vehículos que estén en las inmediaciones. Vamos a poder verlos también a través de plantas y de arbustos, ya que va a haber un contraste en los pequeños agujeros que tengan dentro de las plantas, cosa que en las cámaras de video no pasa.
Tienen la particularidad también de que pueden ver a través de las nieblas y de bancos de niebla y de luz y de lluvia. Esto se debe a que la radiación infrarroja es una longitud de onda más larga, más grande que la de la luz visible, y gracias a eso, eh, digamos que al ser más larga, atraviesa con mayor facilidad las partículas de la niebla y también de la lluvia, permitiéndonos ver a través de esta. Y volviendo al tema de las inteligencias, si bien nosotros podemos configurar una serie de cámaras con las reglas de inteligencia estas de las líneas de cruce para la vigilancia automática, la alerta automática de perímetros, nosotros vamos a tener mucha menor cantidad de falsas alarmas con las cámaras térmicas porque solamente se activarán con cuerpos que tengan temperatura o que estén dentro del rango de temperatura que nosotros le configuremos. En el caso de las cámaras de video, suele pasar que si no está configurado o diseñada correctamente la regla esta de inteligencia, puede que se active con animales quizás, o mismo con el movimiento de algo que pasó volando, alguna basura o una planta que cruzó justo esa línea en sacudida de viento. Al contrario que de las de vida, entonces las térmicas nos permiten tener una menor tasa de falsas alarmas, debido a que sí o sí va a ser un cuerpo caliente, ya sea una persona, un vehículo o un animal que debe tener sí o sí la misma temperatura que un humano para poder activarlo. En algunos de los modelos que disponemos en la gama de cámaras térmicas que pueden ver acá en pantalla, van a ver que tenemos unos modelos, los más simples, digamos, que es el de arriba a la izquierda, que es una cámara tipo bullet. Esta se puede instalar con accesorios de montaje a un poste o bien directamente sobre una pared, y tiene una característica que se puede solicitar con distintos tamaños de lentes, cada lente tiene una distinta distancia focal, y gracias a estos lentes podemos solicitar una cámara para que tenga mayor cobertura en ángulo o mayor cobertura en distancia. Tenemos dos versiones de estas cámaras con distintas resoluciones, una mayor que la otra, y según el juego que elijamos entre la resolución y el lente de la cámara, va a ser la distancia en la cobertura que tengamos. Y esto es importante siempre tenerlo en cuenta y tener una tablita para cada una de las configuraciones, porque nos va a ayudar al momento de tener que elegir la cámara según el perímetro que querramos cubrir. Por ejemplo, si tenemos un perímetro de 500 metros, vamos a suponer un ejemplo de un perímetro cuadrado de 500 por 500 por 500. En este caso, con las cámaras que nosotros trabajamos más estándar, con lente de 19 milímetros, vamos a poder cubrir para hacer una detección a ojo de un cuerpo caliente de hasta 500/600 metros en la pantalla de nuestro operador. O sea que si instalamos una de estas cámaras en paralelo a uno de los lados del perímetro, hasta 600 metros vamos a poder detectar que hay un cuerpo caliente a ojo, o sea que lo vamos a ver en la pantalla. De ahí a que pueda activar las reglas automáticas de inteligencia que les estaba comentando anteriormente, vamos a necesitar que esté un poco más cerca. Se redondea alrededor de 150 metros para la detección, la cobertura de estas reglas de alerta automáticas. De esa manera nos evitamos, por un lado, tener que poner toda una línea de cámaras de video que llegan a cubrir, en el mejor de los casos, hasta 50 o 60 metros, con los infrarrojos. Por supuesto, acá estamos teniendo en cuenta la cobertura tanto de día como de noche. Y también nos íbamos a independizar, como les comentaba anteriormente, de cuestiones climáticas que quizás no tuvimos en cuenta a la hora de poner nuestro sistema de video y que pueden llegar a perjudicar la visualización correcta. Entre ellas les comentaba temas de lluvia, de bancos de niebla, temas de salida y puestas del sol, que son cosas que siempre cuando uno va a diseñar un sistema en un country tiene que ir a visitarlo en ambos momentos del día para saber de qué manera incide la luz solar, que nos perjudica mucho en la visualización de las cámaras, y estas no tienen
las funciones para poder opacar un poco esta luz. Y de esta manera justifica un poco la inversión que requiere poner este tipo de cámaras, que por supuesto son algo más valiosas que una cámara de video, pero reemplaza, a fin de cuentas, la cantidad de cámaras de video y mejora la eficiencia que todas estas nos pueden llegar a ofrecer en un perímetro. Y lo más importante de todo esto, ahora ya quizás aplicándolo al modelo que le sigue, que es el domo motorizado, que es exactamente la misma cámara que la fija, pero con los motores para poder moverla de manera vertical y horizontal. Gracias a esta podemos también programarla para que haga este patrullaje que les había comentado anteriormente con la de video láser. Este patrullaje lo podemos hacer también con las térmicas, incluyendo también las reglas de inteligencia, y de esta manera podremos cubrir un perímetro virtual de seguridad mucho más amplio y así poder tomar medidas preventivas mucho antes de que cualquier persona que no esté autorizada o que tenga malas intenciones quiera ingresar a nuestro perímetro. Este perímetro virtual obviamente va a tener una dimensión acorde a los lentes y cámaras que hayamos utilizado, pero como les comentaba anteriormente, si bien usándolas en paralelo podemos cubrir 600 metros a lo largo de un perímetro, si las ponemos de frente o haciendo un patrullaje de 180 grados con uno de estos domos, vamos a tener un perímetro de 600 metros para afuera de radio, digamos, fuera de nuestro recinto, y nos da mucho más margen a poder tomar decisiones preventivas, ya sea llamando a fuerzas de seguridad o activando quizás luces que estén alrededor del recinto, entre otras cuestiones. Finalmente hay otros modelos que ya son un poco más premium, digamos, que se pueden ver en el domo de arriba a la derecha en la esquina, o los dos de abajo, que son cámaras que tienen, por un lado, verán que tiene un ojo térmico, y por otro lado tiene una cámara de video también integrada con un zoom, y esto lo que nos permite es hacer, por un lado, la detección con la cámara térmica, ¿sí?, que es mucho más eficiente por todas estas cuestiones que les comentaba anteriormente, y por otro lado, vamos a poder también asociar un video solidario y automático en el mismo equipo a lo que esté apuntando la cámara térmica que hizo la detección, porque si bien la térmica tiene mucha más eficiencia para la detección de algún cuerpo caliente, en caso de que querramos además identificar a esta persona, la cámara térmica no nos va a poder dar información sobre rasgos del rostro o quizás del color de la ropa o del vehículo. Para eso es que se utilizan estas cámaras híbridas que además de llevar la cámara térmica, lleva una cámara de video integrada y nos permite hacer ambas acciones al mismo tiempo. Una detección mucho más rápida y eficiente y al mismo tiempo la grabación de la identificación de esta persona gracias al zoom de video que acompaña a la cámara térmica. Ahora vamos a pasar un poquito a soluciones que escapan de lo que es la CCTV. Vamos a hablar un poco de los sistemas de controles de acceso, del registro de los accesos y del control de los mismos. Vamos a necesitar, como en cualquier country que habremos visto, siempre tienen la garita con su sistema de visitas donde ingresan con las identificaciones, etcétera. En muy pocos casos, recién ahora estamos viendo que se está movilizando el tema de utilizar identificación electrónica automática para el ingreso de las barreras, tanto de las barreras como también de salones o de edificios internos a estos recintos. Y vamos a ver que podemos utilizar distintas tecnologías que disponemos hoy en día, ya sean para identificarnos con una clave, con tarjetas electrónicas que pueden ser ID o electromagnéticas, también con huellas digitales. Hoy en día también contamos con soluciones para identificación y reconocimiento de rostros en la línea de Cygnus Electronics.
Y actualmente estamos trabajando también con la gente de ZKTeco, donde vamos a incorporar una serie de equipos para lectura de iris y de lectura de vena y de palma de mano, que nos dan aún un mayor grado de restricción en cuanto a las identificaciones y falsificaciones que se pueden hacer de las identificaciones. Finalmente, acompañando a estos sistemas es importante que nos puedan dar un valor agregado, así como nos daban quizás las entradas y salidas de alarma de las cámaras para integrar a los sistemas electrónicos que tengamos en nuestro sistema de seguridad. Que nuestro subsistema también tenga otras cuestiones, como por ejemplo configuraciones para una tarjeta de auxilio o coacción, que se suele utilizar mucho en este tipo de cuestiones, para dar una alerta de que están siendo secuestradas, por ejemplo, sin que la persona malintencionada se dé cuenta. Y también existen otras cuestiones como el anti-passback o primera tarjeta, que son funciones que se pueden programar en los accesos para que, por un lado, no se pueda dar el medio de acceso o la identificación a alguien externo una vez que hayamos entrado. Y por otro lado, con el de la primera tarjeta, podremos darle una apertura a un acceso cuando recién haya ingresado primero alguna identificación que nosotros hayamos designado como que debe entrar sí o sí antes que las demás. Esto, la de la primera tarjeta, si bien suena medio disparatado, se suele usar mucho en comercios o en el caso de los countries, si el primero que tiene que llegar, por ejemplo, a algún local comercial de adentro del lugar o de la administración, tiene que llegar primero el gerente, si no, no pueden ingresar los demás por cuestiones de seguridad internas del recinto. Se puede llegar a programar para que estas personas, si bien teniendo el permiso para acceder, no lo puedan hacer hasta que no llegue primero el gerente. En algunas de las soluciones que contamos en Cygnus Electronics, como les contaba, Cygnus Electronics es una marca que estamos desarrollando nosotros, Big Dipper, localmente. Y hoy en día incorporamos a nuestra cartera de soluciones estos 3 dispositivos que son de muy bajo costo. La idea de estas soluciones es poder acercarles tecnología a instaladores y gente que hace sistemas de seguridad quizás y no disponen de presupuestos o necesitan hacer algo por etapas o mismo necesitan incorporar tecnología a lugares donde antes quizás no se justificaba hacer una inversión. Gracias a esta necesidad es que incorporamos estos productos y vamos a encontrar, como en la izquierda de todo, un equipo muy simple, muy pequeño, que tiene un lector de huellas y de tarjetas electromagnéticas, donde gracias a su tamaño y a su muy bajo costo, lo podemos incluir para la apertura de cosas más pequeñas que pueden ser obviamente puertas, pero también podemos incluirlo en lockers o en casilleros o en cajones o en lugares donde quizás antes para implementar una lectura de identificación veíamos un costo muy elevado. Luego, el segundo que vemos a la derecha tiene las mismas funciones que el anterior, solo que además tiene un display que hace un poco más amigable la configuración del equipo. Y también nos permite llevar un registro de todos los que hayan ingresado, o sea, todos los que se hayan identificado en un sentido o en otro, y cuyos registros podemos descargar, obviamente, después a través de un pendrive o de la red. Es importante destacar que estos dos, en realidad los 3 equipos, tienen una salida relé que nos permite controlar una cerradura, una barrera, un acceso, un ascensor, tenga la naturalidad que tenga. Y finalmente el tercer equipo que vemos acá complementa, además de la lectura de huellas, de contraseñas y de tarjetas, tiene una cámara integrada, tiene en realidad 2 cámaras, una que ve en color y otra que ve en blanco y negro,
para la detección y reconocimiento facial. Y está muy bueno esto destacarlo porque es un equipo de muy bajo costo y tiene funciones avanzadas de reconocimiento facial que nos permite reconocer rostros aún con cambios, o sea, rostros que lleven quizás de un día, del día que se registró a otro momento, que tengan barba o que tengan gafas o que tengan sombreros. Aún así nos permiten identificar a las personas y obviamente gracias a este sistema que tiene de dos cámaras, internamente hace un mapeo 3D de la imagen y puede detectar si se trata de realmente un rostro de la persona o si se le están poniendo una foto adelante. Es importante eso destacar porque muchas veces me han preguntado, ¿pero se puede desbloquear con una foto de mi cara? No, obviamente que no. Sería muy poco profesional. Finalmente, ahora pasando a las soluciones que contamos en Dahua, estos son equipos que son un poquito más orientados a soluciones profesionales y lo que le diferencia mucho de los que trabajamos en Cygnus es que tienen la posibilidad de, además de que tienen lectores integrados, que se les puede poner un lector adicional, lo más importante de estos es que tienen la posibilidad de conectarse a la red y utilizar el sistema que nos ofrece Dahua, que es el Smart PCS, es un software que se puede descargar gratuitamente de la página de Dahua y nos permite, por un lado, hacer la gestión de todos los sistemas de CCTV que tengamos en nuestra red, ya sean IP o analógicos, y también nos permite integrar todas las plataformas de control de acceso que tengamos junto con las de video, y de esta manera tener bajo una sola pantalla, bajo una sola plataforma de operación, por un lado toda la parte de control de accesos integrada también con video, pudiendo así hacerlas interactuar. ¿Cómo la podemos hacer interactuar? Y bueno, por ejemplo, en el caso de que tengamos un acceso a alguna de las barreras, podemos activar una función para que haga una video verificación automática, o sea que nos haga un push de video, o sea, nos salte una ventana con el video del acceso que se está utilizando en este mismo momento, ya sea por un evento normal, que puede ser un acceso de una persona que tiene permisos, o por un evento quizás extraordinario que puede ser una falla en el sistema o un acceso no autorizado o un acceso repetitivo que se dio dos veces en un mismo sentido, cosa que podría llegar a ser muy raro, un acceso que está en una lista negra, un acceso en particular de una persona que queremos tenerla monitoreada porque se trata de un VIP. En fin, la cantidad de cuestiones que se pueden configurar para hacer interactuar los accesos con el video, gracias a Dahua, son bastante amplias. Y si quieren chusmearlos, los invito a que vean uno de nuestros webinars que tenemos relacionado a los controles de acceso de estas plataformas. Finalmente acá hay otro equipo que, a diferencia de los dos anteriores, vemos que es diferente porque no tiene ningún lector integrado, sino que tiene cuatro borneras o slots que nos permiten conectar hasta 4 lectores y manejar 4 puertas. Esta ya está orientada no tanto a entradas, sino a sistemas de control de accesos centralizados, donde generalmente tenemos un panel con todas estas centrales instaladas y cableados todos los lectores que están, lectores y también por supuesto los sensores que van a las puertas para tener un feedback de que si fueron cerradas o no. También podemos generar alertas automáticas en caso de que hayan puertas que no quedaron bien cerradas, y estas alertas nos pueden disparar alertas de video. En fin, la cantidad de combinaciones que se pueden hacer con las soluciones de Dahua son bastante más amplias y es por eso que las tenemos como cartera de productos profesionales para el tema de control de accesos. Finalmente acá podemos ver algunos lectores. Estos son los que se conectarían a la central que vimos en la diapositiva anterior para que esta central pueda tomar las identificaciones. Y otra pro que tiene la central es que nos permite customizarla con los lectores que nosotros querramos y no como los paneles que teníamos. Vamos a ir para atrás.
los paneles de esta diapositiva que ya tienen los lectores integrados. Generalmente esto se pone en la puerta de entrada, por ejemplo. Y estos se distribuyen alrededor de toda la institución o establecimiento que tengamos. Vamos a ver que tenemos estos dos primeros modelos que pueden hacer la apertura a través de una clave o de una tarjeta. El de la izquierda tiene la particularidad de que además es antivandálico, o sea que si lo podemos instalar dando directamente a la calle, ya que tiene la certificación ICA 8 contra con la prueba de laboratorio con martillo hidráulico correspondiente. Y finalmente luego tenemos el tercer modelo que lee tarjetas y huellas, y el último que es el más económico de todos, que solamente lee tarjetas. Vamos a estar incorporando a la carpeta algunas otras variantes de lectores, pero lo importante es destacar acá que estos lectores sí o sí necesitan de una central o de los paneles anteriores para poder funcionar, ya que por sí solos no hacen la identificación, sino que le dan la información de las identificaciones a las centrales, que son las quienes toman la decisión de dejarles entrar o no. Vamos a seguir. Entonces ahora, ya con uno de los últimos temas que nos competen en estas cuestiones, tanto de lo que es CCTV como controles de accesos, que sería la conectividad de todos los sistemas. Como habrán visto, nosotros generalmente en lo que es CCTV recomendamos para este tipo de soluciones que se implementen soluciones IP. Las soluciones IP, como ya sabrán los que saben algo de redes, se integran a través de una red, y esta red debe estar dimensionada de manera tal que por un lado nos den enlaces, conexiones o dispositivos de redundancia, de manera tal que en caso de que alguien haya interceptado quizás alguna de las conexiones de nuestro sistema y quiera cortarlo como para que perdamos visualización de las cámaras de nuestro perímetro, por ejemplo, tengamos un enlace extra que por un lado nos dé una alerta en caso de que el principal se haya cortado, y además nos permita seguir viendo el video que contamos en nuestro perímetro. Para esto nosotros en Cygnus Electronics tenemos una línea de switches. Los switches, para los que no conocen al tipo de dispositivo, básicamente es un equipito que tiene un montón de puertos de red al que se le conectan todos los cables de red que vayan ya sea a las cámaras o a otros switches o a las computadoras, etcétera. Y lo único que hacen es simplemente conmutar o hacer un pasamanos de paquetes según para qué destino se estén enviando dentro de la red. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, por un lado conectado a este switch que vemos en pantalla, una computadora, y por otro lado tenemos conectado con otro cable una cámara, el switch estará haciendo de pasamanos entre el video que le está enviando la cámara hacia la computadora. Esto que les acabo de comentar es importante destacarlo por una de las cualidades que tienen estos switches, que es este modo CCTV que aparece en pantalla. Como les comenté anteriormente, el flujo de información en una red de datos de CCTV, o sea, una red IP de video, va a ser principalmente de la cámara hacia un grabador o hacia un nivel superior de switches, o sea, una red cada vez más concentrada, hacia donde converge nuestra red. En fin de cuentas, la información siempre va desde la cámara o desde el recurso hacia el que lo quiere visualizar o grabar en algún lado. Gracias a esto, y que entre las cámaras no nos importa que se comuniquen porque no hay una funcionalidad de comunicación entre las cámaras, nosotros si conectamos todo a un switch, las cámaras se van a estar enviando, porque son dispositivos IP, es como si fueran computadoras, se van a estar enviando ciertos paquetes de broadcasting entre ellas, cosa que nos lleva a hacer un poquito más deficiente la red, y es lo que suele ocurrir comúnmente. Este modo CCTV, que se activa por un interruptor en la parte frontal de los switches, o bien a través de la consola en los switches más profesionales, que son administrables,
nos permiten, por un lado, como se ve en el esquema de la derecha, cortar la comunicación entre los puertos de bajada, que son los que están numerados del 1 al 4. Eso nos permite ganar esta eficiencia que estábamos perdiendo por todos estos paquetes que se mandan entre sí las cámaras y que no nos interesan ni nos sirve que se manden. Y por otro lado, hace que estos puertos de bajada solamente se comuniquen con el puerto de subida, ahí denominado como uplink, que puede estar conectado, como les decía anteriormente, a una computadora, a un grabador o a otra red que nos lleve a la parte de visualización. Eso nos va a hacer, por un lado, mucho más eficiente la red, y por otro lado, además, nosotros sabemos que, por ejemplo, una cámara de 1, de 2 o de 4 megapíxeles puede llegar a tener una tasa de bits, o sea, un ancho de banda que ocupa en la red de 2, de 4 o de 8 megabits por segundo respectivamente, para cada uno de los casos que comenté antes. O sea que cada cámara no nos va a estar comiendo más de 4 u 8 megabits en nuestro ancho de banda de la red. ¿Está bien? Y por lo general la mayoría de los switches vienen con los puertos que van de autoconfigurables en 10, 100 y 1000 megabits por segundo. Y por la norma, esto nos hace que los cableados no puedan superar los 90 o hasta 100 metros. 100 metros dice la norma, pero ya a los 90 se empiezan a perder paquetes, debido a este ancho de banda automático que le asigna a los puertos, que es de 1000 megabits por segundo. En este modo CCTV, los switches lo que hacen es reducir este ancho de banda, que por default está en 1000 megabits por segundo, a 10 megabits por segundo, que nos sigue sobrando para cada uno de los canales de las cámaras. O sea, que vamos a destinar mucho menor ancho de banda en cada uno de estos puertos, y gracias a que le bajamos este ancho de banda, además reducimos el tamaño de los paquetes que circulan a través de la red. Al reducir el tamaño de estos paquetes, hay un valor que se llama latencia, que está referido al tiempo de vida que tiene un paquete en la red, y tiene que ver con su tamaño y con el ancho de banda que está ocupando. Gracias a que esta latencia se reduce, vamos a poder tener un alcance con el cable UTP de Ethernet de hasta 250 metros. Eso es un factor muy favorable al momento de tener que distribuir cámaras en un perímetro que quizás 100 metros se nos queda corto. Y por otro lado, también estos switches tienen la particularidad de ser PoE. ¿Qué son los switches PoE? Los switches PoE son switches que además inyectan alimentación sobre el cable Ethernet, y entre la poderosa fuente PoE que disponen y este modo CCTV nos permite por el mismo cable enviar a nuestras cámaras IP la información, o sea, va a recibir la información del video y además alimentarlas por este mismo cable de red, de manera de poder evitar tener que instalar fuentes en lugares que quizás no disponemos de 220 o de lugares para poder conectar una fuente. Directamente tiraremos un cable desde este switch montado en alguna caja en un poste, por ejemplo, a la cámara, que puede estar hasta 250 metros de distancia. Yendo ahora a un poquito a los modelos que disponemos, en esta diapositiva vemos que tenemos modelos de 4 y de 8 puertos. Ven que a la izquierda tienen los puertos de bajada, con una pequeña franja amarilla arriba, y a la derecha de todo los dos puertos de subida, que se usan dos de manera de poder interconectar con otros switches en un perímetro. Acá se indica, como dice abajo, que los puertos son PoE+, o PoE Plus, se dice, que nos permite alimentar hasta 30 watts en cada puerto. 30 watts, para que se dé una idea, es suficiente como para poder alimentar un domo Pantil Zoom. Bueno, indica también que tiene el interruptor en la parte frontal y algunos datos en cuanto a la capacidad de conmutación de los switches, que vendría a ser la velocidad con la que pueden reenviar los paquetes. Ahora vamos a hacer hincapié en dos modelos particulares de switches que por un lado se caracterizan por ser high PoE, o sea que nos permiten alimentar hasta 60 watts en cada puerto, y esto nos lleva a ser un poco más versátiles a la hora de elegir el dispositivo o la cámara que vamos a poner, porque si bien, como les dije antes, un domo Pantil
pequeño, consume menos de 30 watts, ya un domo láser, como el que les indiqué anteriormente, consume bastante más, por la naturalidad del láser infrarrojo que tiene. Este switch en particular, además de tener esta fuente mucho más poderosa, tiene dos puertos para poder conectar módulos de fibra óptica. Los módulos de fibra óptica nos permitirán hacer un enlace a muchísima mayor distancia que los cables de red, que nos dejan cortados en los 100 metros o en los 250 en el caso del enlace de la cámara. Gracias a estos puertos de fibra óptica, según el modelo de módulo que le pongamos, podemos llegar a alcanzar tiradas de fibra de hasta 20 kilómetros. Otro punto a destacar de este switch en particular es que al no tener ventiladores para la refrigeración, o sea que no tiene partes mecánicas que pueden llegar a tener una mayor tasa de fallas. En general las tasas de fallas más grandes de cualquier dispositivo electrónico es de la parte mecánica, que es la que sufre desgaste, ¿no es cierto? Este diseño con disipación por el mismo gabinete y sin ventiladores nos permite poder ahorrarnos tareas de mantenimiento y de futuro recambio en caso de que tenga alguna falla. Luego le sigue este modelo que es el predecesor, digamos, el sucesor, mejor dicho, que es un poco más poderoso. Por un lado tiene no 4, sino 8 puertos. Estos no son High Power, sino que son Power Plus, o sea que nos permite alimentar hasta 30 watts por puerto. Y lo más importante a destacar de este es que tiene, por un lado, 4 puertos de fibra óptica, en el cual nos permite soportar funciones de fast ring, o sea que podemos armar un anillo de fibra doble alrededor de todo nuestro perímetro y, como les he comentado anteriormente, tener redundancia en este enlace troncal donde va a circular y a recibirse toda la información del video que estemos captando en nuestro perímetro. Y otro punto importante es que tiene una salida a relé en la parte izquierda, que ven unos conectores verdes, donde lo podemos configurarlos para que nos cierre este relé y nos envíe una alerta a nuestro sistema gracias a esta activación, en caso de que se corte o bien la alimentación del switch. El switch tiene una entrada para conectar dos fuentes de alimentación. En caso de que se caiga alguna de las dos, podemos activar este relé para que nos envíe la alerta, en este caso, o también lo podemos activar para que nos envíe esta alerta en caso de que se corte algunas de las conexiones, ya sean de las de fibra óptica o de las que van de bajada a las cámaras. Y de esta manera tener un sistema que se autoprotege de alguna manera y nos permite tomar medidas si nos están saboteando nuestro subsistema de conexionado.